Qué bueno que es lo que hemos cantado. Nos levantaremos como las águilas. Amén. No sé cómo has venido en esta mañana, pero hoy tienes una oportunidad y juntos levantarnos como las águilas. Amén. Gloria a Dios. Toma fuerza en esta mañana. Es lo que el Señor hace con nuestros corazones. Amén. Quiero compartir un pensamiento en esta mañana y nuestra lectura está en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versos 17 y 18. Nehemías 2, 17, 18, le damos lectura. Es Nehemías hablándole al pueblo y dice la palabra del Señor: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces declaré cómo la mano de Dios, de mi Dios, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Nehemías, hablando al pueblo, les declaró lo que Dios había dicho y mira la expresión tan preciosa, ¿no? Levantémonos y edifiquemos. Y esta expresión, levantémonos, va más allá de este concepto que tenemos de levantarnos, sino que también significa despertémonos, ¿no? Despertémonos, abremos los ojos, miremos. Amén. Gloria a Dios. Que hay algo puesto delante de nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. He puesto como título a esta reflexión: reconstruyamos juntos. Y reconstruir, sabemos el significado, es volver al estado original, aquello que un día fue, ¿eh? Y que hoy no lo es. En este caso, los muros de Jerusalén estaban por el suelo derribados, pero había un proyecto de reedificación. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. El mismo Jesús, en el principio Él vino, es Jesús quien vino y reconstruyó nuestra relación con Dios, rota, destruida a causa del pecado. Amén. Y Él nos hizo un pueblo, nos hizo iglesia, nos hizo un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amén. Y con una encomienda como iglesia, como cuerpo, de reconstruir lo que el enemigo ha roto, tanta destrucción que hay en el mundo. Amén. Y ciertamente estamos llamados a reconstruir en un mundo que cada día se destruye a sí mismo. Amén. Y vemos la destrucción de valores, de principios fundamentales para la familia, para la sociedad, pero en medio de esto se ha levantado un pueblo que está llamado a reconstruir. Amén. Gloria a Dios. Pero para poder introducirnos en el pensamiento que quiero expresar en esta mañana, es necesario que podamos recordar un poquito el contexto histórico donde sucede este hecho que Nehemías habla al pueblo, ¿no? Y es el pueblo de Israel que después de la muerte de Salomón, que había vivido un tiempo glorioso de plenitud, de la gloria de Dios, recuerden el templo. Después de haber mirado, el pueblo comenzó a mirar otras cosas, quitó la mirada de Dios, y cuando quitamos la mirada de Dios, solo vemos destrucción. Amén. Importante no quitar la mirada de aquel que te llamó, de aquel que te amó, de aquel que te abrazó. Amén. Porque solo encontraremos destrucción. Amén. Es necesario fijar nuestra mirada en Jesús. Aleluya. Y fue así que el imperio babilónico vino desde muy lejos y los tomó cautivos y arrasando con toda la ciudad, destruyó la ciudad, destruyó el templo, las murallas del templo, en este caso que estamos hablando, destruyó el templo, el altar, la ciudad, todo fue destruido. Y no solo eso, sino que fueron llevados cautivos en servidumbre y así
muy lejos de su pueblo, de su tierra. Una tristeza total, ¿verdad? Cuando hay destrucción, hay dolor. Cuando hay destrucción en la desolación, solamente Dios puede reconstruir ciertas cosas. Amén. Y fue así que, llevados allí cautivos, lejos de su tierra, Nehemías llega, movido por la misericordia de Dios, en un cumplimiento de una promesa, porque en todo esto había un plan de Dios. Dios había profetizado a través de los profetas que a causa de la rebeldía del pueblo, de dejar de mirar a Dios, serían llevados cautivos. Pero también Dios había prometido un día que si se volvieran a mí, se arrepintiesen y volviesen a mí, yo los traeré, los recogeré nuevamente y los traeré y restauraré todas las cosas. ¿Ven? Y llegó ese día, llegó el tiempo donde ya no había más esclavitud, donde no había más exilio, llegó el día de la reconstrucción. ¿Ven? Y ese es tu día para ti y para mi vida. ¿Ven? Que dejemos de vivir en escombros como vivían ellos, sino que creamos que hoy es un día donde Dios quiere reconstruir muchas cosas en tu vida, en tu familia, en tu economía. Lo creemos, ¿verdad? Dios es el único que puede reconstruir. Y fue así que Nehemías llega a Jerusalén y anima al pueblo en este propósito, el cual Dios se lo había revelado. Y construyen el muro. Llegaron a construir el muro y una vez acabado, todo el pueblo se juntó, se leyó la Escritura y todo el pueblo con gozo lo dedicaron al Señor. El pueblo dice que lloraba de alegría porque después de haber salido de las cenizas, ahora veían la gloria de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Necesitamos presentarnos delante del Señor, no con cenizas, con gloria, porque Dios nos ha hecho una nueva criatura, Dios nos ha hecho nuevo, amén. Dios ha hecho nuevo nuestra vida, ha hecho nueva tu familia, tu casa, y es lo que nosotros necesitamos hacer. Y mira, y fue así que en este cumplimiento de esta promesa de Dios, Dios obrando de esta manera en el corazón de los opresores del pueblo que se lo habían llevado, dio autorización justamente a Nehemías para que regresasen a su país y volviesen a construir y reconstruir el muro y todas las cosas, y la ciudad nuevamente. Y no solo eso, sino que algo muy importante de destacar es que el rey le proveyó todas las cosas. Y es algo interesante, ¿verdad? Nosotros en verdad trabajamos para reconstruir nuestra familia, nuestros hijos, nuestras relaciones, pero no lo hacemos solo, el Señor ha provisto de las cosas para hacerlo. ¿Amén? Por eso es importante que podamos buscar a Dios y no quitar la mirada del Señor. Y Dios les proveyó todas las cosas y yo quiero en esta mañana, ciertamente esta historia, una historia a mí me parece muy interesante, siempre me lo ha parecido, y que nos deja muchas enseñanzas prácticas, ¿no? Que podemos llevar a cabo, aplicarla en nuestra vida. Y es muy rica, pero yo quiero solamente resaltar 3 puntos que me parecen a mí fundamentales en este proceso de reconstrucción. Lo llevamos a nuestra vida y es lo que nosotros podemos hacer y aplicarlo en esta mañana, ¿verdad? Y en primer lugar, ¿sabe? Regresó un grupo, porque esto se hizo en 3 etapas, y un primer grupo que regresó reconstruyó el templo. El segundo reconstruyó el altar, la vida espiritual, y ahora Nehemías tenía el trabajo de reconstruir los muros, ¿no? Y los 3 puntos que yo quiero resaltar en este hecho, en el actuar, ¿no?, de Nehemías y del pueblo, primeramente la sensibilidad. Todo comenzó por ahí. En segundo lugar, segundo punto, es la apelación al recuerdo de Nehemías con el pueblo como una estrategia de poder animarlos, ¿no? Y en tercer lugar, la importancia de reconstruir juntos. Como dije, como iglesia, como pueblo, estamos llamados a eso.
Y mira, fue Nehemías en su sensibilidad, después de haber llegado unos judíos que venían de Jerusalén, él le preguntó, ¿cómo están nuestros compatriotas allí? Y aquellos le dijeron, que lo podemos leer en el Nehemías 1, capítulo 3, y dice la palabra del Señor, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Esto es lo que hizo Nehemías cuando recibió esa mala noticia. Y podemos ver en este hecho la sensibilidad de Nehemías. Y solamente recordarles que Nehemías estaba en el palacio del rey, en un sitio privilegiado, no tenía ninguna necesidad de dejar su comodidad para irse a otro país que estaba en ruina y trabajar y sufrir. No tenía necesidad. Pero la sensibilidad por el dolor de los hermanos, de su pueblo, de la obra de Dios, lo llevó, como hemos leído, a ayunar, orar, llorar por el pueblo de Dios. Vemos la gran sensibilidad y esto es lo que debe haber en nuestro corazón. Lo que yo quiero resaltar es esto, que pueda quedarte en nuestros corazones, y es que necesitamos ser sensibles, ¿sabes? Primeramente a la obra de Dios, como lo hizo Nehemías. Entre los hermanos, entre la iglesia, la necesidad que hay, ¿no? Abrazarnos, los necesitamos unos con otros, amén. Y cómo no al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, amén. Y sabe, fue Nehemías que, llegado a aquel lugar, encontró todo deshecho, como hemos comentado, y aquella gente, lo primero que hace Nehemías es decirle, los reunió a todos, ¿no ves el mal en que estamos? Y estaban entre medio de los escombros, ¿verdad? Mira, aquella gente se había vuelto insensible por la situación, por la desolación, y vivían entre escombros. No veían, no tenían la sensibilidad de poder reedificar y llegar a hacer la obra de Dios. Y a veces, esto qué importante que es, porque, mira, a veces cuando no tenemos esta sensibilidad, no la tenemos a veces con el Señor, en nuestra vida espiritual, y vamos perdiendo, derrumbándonos, a veces en nuestra familia, como padres, como hijos, como esposos, no somos sensibles, no vemos la necesidad del otro. O la vemos, pero no actuamos. Nehemías vio la necesidad y actuó, ¿no? Oró a Dios y empezó a dar pasos. Y a veces en nuestra vida, si nosotros no somos conscientes de esto, que primeramente ser sensibles a lo que le está sucediendo en mi propia familia, a mi esposa, a mi esposo, nos librará de grandes derrotas. ¿Amén? Necesitamos ser sensibles. ¿Qué está pasando? Identificar un problema y actuar, creyendo de que en Dios hay restauración. Lo necesitamos. No deje que tu matrimonio, que tu familia, que tus relaciones se derrumben, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Solo necesitamos ser sensibles. Y también necesitamos ser sensibles, como dije, al Espíritu Santo. Y necesitamos en nuestra vida ser sensibles para poder reconocer justamente que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser restauradas o reconstruidas. Y bueno, como familia, si hay situación en la familia, mira, entre todos, entre la familia, nos ponemos de acuerdo, vemos la situación a causa de la sensibilidad, pedimos sabiduría a Dios y tratamos de reedificar lo que un día fue. ¿Amén?
Reedificar lo que un día fue tu matrimonio, que ya no lo es. Reedificar nuestras relaciones con nuestros hijos, que ya no lo es. Reedificar las relaciones con tus padres, que ya no lo es. Pero en Dios podemos reconstruir juntos. Y es el propósito de Dios. Y esto lo podemos hacer solo si hay esta sensibilidad y podemos actuar. Amén, gloria a Dios. En segundo lugar, que me parece muy interesante también, es la apelación que hace Nehemías al recuerdo para poder animar a un pueblo que estaba, podemos decir, deprimido, insensible, acostumbrado a vivir entre escombros. Ya lo habían determinado así, creían que quizás nunca más volvería a ser lo que fue. Pero no olvide que dijimos que hay una promesa de Dios, que llegó el día de restauración. Y Él apela al recuerdo para poder animar al pueblo. ¿Por qué? Porque hay poder en ello. Hay poder en el recordar o acordarse. Decía que cuando nosotros recordamos un hecho, y en este caso de lo que estamos hablando, es acordarse o recordar las obras y las maravillas de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios en nuestra vida. No te olvides de dónde Dios te sacó, acuérdate cómo Él obró en tu salud, en tu familia, en tu bienestar, y aquí estamos todos bendecidos, gloria a Dios. ¿Amén? No te olvides. Y es acordarse, y ese poder recordarse, ¿no? Decía que esto nos hace vivir, cuando recordamos algo, un hecho, nos lleva a vivir el mismo instante en que sucedió ese hecho. Imagínate cuando tú encontraste al Señor. Yo lo recuerdo y quedó marcado para siempre en mi vida, ¿no? Cuando alguien te habló del Señor, ese día quedó marcado, y yo cada vez que lo recuerdo, digo recordarlo porque lo tengo en mi corazón permanentemente, es darle glorias a Dios. Y hay poder en esto. Mira, yo daba un ejemplo hace un momento. El recordar nos trae esperanza, nos trae gozo, recordar lo que Dios hizo un día. Y el solo hecho de recordar tiene esta virtud. Y para que poder explicarme un poquito más, mira, un ejemplo que les quiero dejar para todos los que un día sean casados. Hay muchos aquí, ¿verdad? Bueno, a veces hay situaciones matrimoniales, estamos hablando en este caso, y circunstancias difíciles. Pero recuerda por un instante, y esto lo quiero tomar de una frase muy conocida que dice: cuando quieras abandonar algo, recuerda con el entusiasmo que lo empezaste. ¿Amén? Yo quiero animarte en esta mañana que por un instante tú recuerdes aquel momento de tu boda, los que son casados, ¿no? Aquel momento de los preparativos, la alegría que había en el corazón, el amor, la pasión, ¿no? La esperanza. Creo que es positivo para todo, ¿no? Bueno, sí, por las caras veo que sí, amén. Pero es verdad, si tú, mira, recuerdas ese momento, te lleva a vivir nuevamente aquel instante y produce felicidad, porque es un día, uno de los días más felices de nuestra vida. Amén. Y esto aplicado también al nacimiento de un hijo, a momentos disfrutados de los hijos con los padres, y las circunstancias difíciles que pueda existir en relaciones intrafamiliares. De lo que estamos hablando no se compara con la felicidad de aquel momento. ¿Ven? Por eso es que debemos tener presente aquella alegría que había en el corazón cuando nos casamos, aquella alegría cuando abrazamos a nuestro hijo por primera vez y que hoy quisiera matarlo. Pero justamente es romper esto negativo de querer matar a tu hijo, que te recuerdes el día que lo abrazaste por primera vez. ¿Amén? Y como hijo recuerda el abrazo de tu padre en los momentos difíciles que tuviste que vivir.
Amén. No se compara ese amor con las circunstancias de derrumbe, de derrota que pueda haber. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Y esto es lo que Nehemías hizo. Le hizo recordar al pueblo desanimado. Le dijo, mira lo que Dios ha hecho. Dios ha sido bueno con nosotros. Hay una promesa de restauración. Animémonos. Y aquellos inmediatamente, después de escuchar esto, por sí solos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Basta de vivir en derrota, basta de vivir entre escombros. Levantémonos y edifiquemos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en nuestra vida. Estamos llamados a reconstruir. Y toda la palabra nos habla de este hecho de poder recordar y de poder acordarnos de las maravillas de Dios. Y el recordar, mira, buscaba una definición y entre algunas quiero recordarles esta. Recordar significa retener algo en la mente y en el corazón. Retener. Está permanente. No me olvido. Lo tengo aquí. Está permanente. Es mi vida. ¿Ven? Es mi vida. Y es en este sentido en que Jesús nos dijo, haciendo referencia a la Santa Cena, haced esto en memoria de mí. Aleluya. Recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. No debe ser un hecho que lo hacemos una vez al mes, sino que permanentemente en nuestra vida debemos recordar y tener presente el sacrificio de la cruz para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cuando recordamos nuestra vida, damos glorias a Dios, porque vemos cuánto Dios ha hecho por nosotros, lo bueno que Él ha sido por nosotros. Amén. Y Nehemías, en su oración famosa, comenzó diciendo, acuérdate, oh Dios. Dios no se olvida, pero él clamó a Dios y decía, acuérdate del pacto que hiciste con tu pueblo. Luego él le declara, como dijimos, al pueblo, haciendo uso de esta facultad de recordar. Nunca olvides las promesas de Dios. Es interesante no olvidar las promesas de Dios porque traen esperanza. Cuando en nuestro corazón están las promesas, cuando estamos en dificultades, parece que todo se termina, parece que estamos solos, ¿verdad? Pero hay una promesa que está en el corazón, permanece y que dice, yo estaré con vosotros todos los días. Mira lo importante que es retenerlo, tenerlo presente en el corazón. Y esto nos da esperanza y nos ayuda a caminar, porque sabemos que hay algo más grande. Y la esperanza es de que un día estaremos en la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza, por eso caminamos, servimos al Señor, actuamos en la obra con la esperanza de que un día estaremos en su presencia. Y es el Espíritu Santo el que Dios ha dejado para recordarnos todas las cosas. En tercer lugar, la importancia de reconstruir juntos. Hablábamos recién de reconstruir la familia, relaciones. Y es verdad que tenemos que empezar por nuestra familia. Pero sabe que antes de ser familia somos cuerpo de Cristo. Y es necesario que estemos integrados al cuerpo de Cristo. Porque el obrar de Dios en la reconstrucción está determinado dentro del cuerpo. Solo no podremos hacerlo. Por eso es necesario que cuando tenemos dificultades, pruebas, yo quiero decirte que no te aísles, no te apartes. Acércate al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los hermanos, los responsables, porque es aquí donde se mueve ese espíritu de reconstrucción. ¿Amén? Y juntos vamos a reconstruir como familias todo lo que se ha roto, todo lo que se ha destruido, todo lo que se está desboronando en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos abraza, que nos une y nos lleva a sentir dolor porque un hermano está teniendo una dificultad en su familia, en sus finanzas. Y entre todos le abrazamos para poder seguir adelante. ¿Amén?
y para que en este obrar del pueblo de Dios entre los hermanos, el mundo pueda ver el amor de Dios. Es muy interesante y solo no podemos hacerlo. Tenemos que ser sensibles a Dios, primeramente. Sensible a las necesidades de nuestra familia. Sensible en meditar en nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor y identificar aquellas cosas y poder actuar. Recordar de dónde Dios nos sacó. Recordar con el entusiasmo que un día hicimos lo que estábamos hablando, ¿no? Que un día nos casamos, pero recordar aquel día que el Señor nos abrazó y que nos trajo. Recordar aquellas obras que en tu necesidad el Señor te levantó, te sanó, te restauró. Es el Señor el que sana los matrimonios, el que sana las familias, el que sana los corazones. No te olvides de eso. Y que hay promesas de Dios para poder seguir adelante. Amén. Y sabe, a veces vienen tiempos difíciles y nos tocan pasar situaciones y parece que hay áreas de nuestra vida que comienzan a derrumbarse. Y por falta de sensibilidad, un día y otro día y otro día, cuando queremos ver, hay destrucción. Estamos viviendo en escombros. Yo quiero decirte que hay esperanza. No dejes que sea así, porque ten presente esto, lo que sucedió aquí era la promesa de Dios, que había un día que se terminaba esto, la esclavitud, la derrota, y llegaba el día de restauración. Y en esta mañana te animo que aquella área de tu vida que siente que está destruida, que está entre escombros, que está en aflicciones profundas, sin esperanza, porque mira, si hay algo tremendo es que a veces nosotros no sabemos hijos de Dios, venimos a la iglesia, adoramos, cantamos al Señor, pero hay áreas de nuestra vida que están incompletas y que están entre escombros. Y ya lo damos por hecho que es así la voluntad de Dios. No es así. Dios quiere una restauración completa. Aquel que comenzó la obra es fiel para terminarla. ¿Ven? Y hay plenitud para tu familia, para tu vida, para nuestros corazones. Así que quiero decirte ánimo. No te des por vencido. Levantémonos y edifiquemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.